Hola, buenas, soy Karen Urra y esto es Cupal Unimedic, un espacio en donde podrás escuchar hablar a médicos y un par de periodistas sobre todo tipo de temas que están en boca de todos. Hacemos nuestro primer programa de radio en Unimedic, Cupal Unimedic, que viene de la palabra mapuche familia, descendencia. Estoy con Mirko Palta, alias Mirko Josic, nuestro kinesiólogo. Estamos con el doctor Emanuel Márquez, nuestro médico hombre orquesta. Y estamos con Karen Margarita Urra Cisterna, nuestra periodista de segundo año, que gracias a ella podemos salir al aire. Y podemos hacer esto, cumplir un sueño, hablar un poquito, hacer radio. Bueno, yo de manera particular estoy muy feliz por lo que está pasando en Chile. Tengo 50 años, le habla Claudio Labarca, el que recibe aquí a la gente, a los pacientes. Y estoy feliz porque por fin se están logrando cosas para la gente que más lo necesita. Todos, en realidad. Se están escuchando las voces de la minoría, que en realidad son mayoría. Así que, con una onda bien especial, bien chilena. ¿Cómo estás, Mirko? Hola, Claudio. Muy bien acá. Muy feliz de estar haciendo radio acá en Unimedic. Nuestro primer programa. Espero que sea mucho más. Y... ¿También contento? Sí, también contento por lo que está pasando, sobre todo con lo de la AFP. Contento, yo creo que ya era hora de que pasara algo así, un golpe al sistema de la AFP, un golpe al gobierno, una demostración de que las personas se están expresando y que quieren demostrar sus necesidades. Y quizás no es la mejor solución, pero por lo menos es algo histórico, algo que nunca se había visto antes. Así que muy contento de eso y de estar acá, y espero que sea un buen programa. Estoy ansioso por escuchar a mis compañeros. Yo por mi parte estoy súper feliz de estar aquí, darle las gracias a don Claudio, de darme la oportunidad de haberme elegido entre otros periodistas, o sea, estudiantes o periodistas en general. Y eso. Y aquí rodeada de hombres. ¿Cómo ve a la gente en la calle, Karen? ¿Cómo ve, de acuerdo a lo que estábamos hablando recién? ¿Cómo ve a la gente, la nota más feliz, más distinta? Sí, la veo. En el caso del 10% la veo feliz a la gente, la veo más contenta en el sentido de que trabajaron años en cualquier cosa y ver frutos de ese trabajo y de ese ahorro, que de repente, me quedé sin trabajo, me falta plata, ¿de dónde saco plata? Un crédito, cosas así. ¿Y por qué no saco de mi AFP si es mi plata que yo aboné y toda la cosa? Y verlo que ahora puedan sacar, aunque sea el 10%, mucho mejor. Pero igual los veo medio, o sea, no a todo el público en general, pero sino que por redes sociales igual andaban medio bajoneados por esto de los casos de violación por Fernanda Maciel, que salió el día jueves, si no me equivoco, no, el día viernes, que salió que estaban pidiendo prisión en la casa, no sé cómo se llama eso, arresto domiciliario para el tipo. Bueno, la cosa se dio vuelta y no, le dijeron que no, igual que el caso de la Antonia Barra. En redes sociales, que igual el estrés de redes sociales en estos momentos es muy, muy fuerte. El odio, toda la cosa, la poca empatía con las personas en general. Emanuel, ¿cómo es el pulso que has tomado tú en esta sociedad? Tú que conoces ya más o menos a la sociedad chilena, que lleva un tiempo acá. ¿Cómo la has visto? ¿Cómo has visto al inmigrante también? Bueno, me presento. Mi nombre es Emanuel Márquez, soy médico general en Unimedic y soy venezolano. Esto que está pasando como tal ha cambiado la cara de muchas personas y como tal tengo poco tiempo en este país, pero considero que es histórico para todos los chilenos, que ha sido un golpe o una batalla bien ganada.
muchos de estas personas han trabajado toda su vida, y esperar a tener 65 años, 70 años para que le digan que le pueden dar mensualmente ni siquiera el 1% de lo que tienen. Muchos no disfrutan todo esto que tienen, y ahorita que le den el 10% de esto que han ahorrado durante toda su vida en el momento que lo necesitan, está bien. Y por lo menos yo considero que es poco también de lo que deberían de darle, pues. Y esto ha cambiado mucho ahora lo que está las personas como tal, pues, porque la situación, como se ve el paciente cuando llega, no tiene a veces ni la condición o para comprar el medicamento, son muy costosos, y siempre vienen a eso y siempre lo expresan. Es algo que se ve cotidianamente, donde la persona no puede cumplir un tratamiento y va empeorando. Muchas veces vienen como uno dice, bueno, llegó a tiempo al médico, pero se descuidan, no se hacen los tratamientos por el costo, son muy bajos el salario que tienen estas personas, y se van deteriorando su salud, y cada vez va más, y entonces llega un punto donde nunca disfrutan eso de la AFP. Y para ellos, creo que, y todos los chilenos, es la batalla y la lucha, una de las luchas que han hecho. Y en comparación con su país, ¿cómo ve el panorama en este sentido? En comparación con Venezuela, solamente le digo a todos los chilenos que tienen que luchar, tienen que exigir sus derechos, no se pueden quedar callados y resignarse a lo que venga, o a resignarse a lo que le digan, porque eso fue lo que pasó en mi país como tal, pues, que las personas se fueron acostumbrando a que le faltara algo de comer en la mesa, de que le faltara las medicinas, que le faltara la gasolina. Entonces se fueron acostumbrando, y hoy en día está lo que todos ven, pues lo poco que ven de Venezuela, porque las condiciones y cómo se muestra hacia el mundo externo no es la realidad de lo que viven los que están allá. Entonces la ciencia es que no decaigan nunca, que luchen por eso, pero también siempre tienen que luchar de manera ordenada, pacífica, y saber en lo que quieren luchar. No estoy tampoco de acuerdo con los saqueos, con el vandalismo, con la ruptura de las cosas, porque igual eso lo pagan todos los chilenos, y todos los que como tal pagamos impuestos. Entonces eso igual no sale del bolsillo de ninguno de ellos, sale del bolsillo de nosotros, de las reparaciones y todo. Entonces romper, quemar, saquear, eso nos atrasa, y no es lo que queremos. Lo que queremos es evolucionar y desarrollar, y tener un mejor Chile para todos, para los extranjeros y para los propios chilenos que viven aquí, y tener un mejor estilo de vida. Yo siento que el coronavirus ataca por sobre todo a la gente más necesitada, con mayor carencia y pobreza. Me da la impresión que va por ahí la cosa. ¿Te parece lo mismo, Mirko, no? Sí, yo creo que cualquier enfermedad es más probable que sea más afectada a la persona con más carencias. Quizás no solo carencia económica, sino que carencia en general. Obviamente es mucho mejor estar bien posicionado o estar en una buena situación para recibir una enfermedad. Si estoy en una mala situación, la enfermedad obviamente se complica mucho más. Entonces, obviamente, yo creo que el COVID, personas con menor situación económica se ven más afectadas, porque ellos mismos ya saben su situación desde un comienzo, ya saben que les va a costar más, saben que les va a costar quizás encontrar los medicamentos o pagar por hacerse el examen. Lamentablemente la salud gratuita o la salud pública no alcanza para todos actualmente, entonces hay que gastar plata, por lo tanto siempre la situación financiera va a estar presente. Así que sí, encuentro que eso es totalmente real, y por lo mismo todas las luchas por las políticas públicas, ya sean de AFP o otras políticas, hay que darlas, y lo bueno es que ahora Chile está en eso, está en ese modo de exigir, de pedir, de analizar la situación actual y darse cuenta de lo que hace falta.
Así que ojalá que Chile siga despertando. Por eso yo creo que el estallido social fue bueno, porque esto es una continuación de eso. Lamentablemente hay muchos costos que asumir, como lo que decía Manuel, pero son costos que yo creo que hay que tenerlos asumidos porque van a pasar sí o sí, porque es muy difícil suprimir acciones impulsivas o rabias o destrucciones. Yo creo que obviamente está mal, pero es un costo que hay que asumirlo porque es imposible evitarlo, y también es una demostración bien gráfica de los sentimientos que tienen otras personas que pueden calmarse más. Así que eso. De igual, de cierta manera, una vez leí que los destrozos y esas cosas de alguna manera sirvieron, si bien no nos aporta nada, pero de alguna manera sirvieron como presión social de decir, pucha, con marchas normales y pacíficas nunca nos pescaron, hagamos algo, po. Si bien yo no estoy de acuerdo con eso, pero leí que de alguna manera sirvió que Chile o no Chile despertara, sino que nos pescaran, de cierta manera, juntando las dos cosas. Igual está mal, nada que ver que quemen un metro, porque eso no sirve a todo, es un medio que no sirve día a día y toda la cosa, pues. Y ahora la reparación recién el martes estarían habilitadas ciertas estaciones que ya no daban. San Pablo, Neptuno y Barranca, y hartas de la línea 5. Y eso en general. Pero yo siento que estábamos muy estresados. Yo estoy de acuerdo también. Yo creo que las situaciones de cambio, sí o sí, sociales, normalmente van aparejadas con violencia. Que no me gusta, obviamente, pero es así, que le vamos a hacer. Pero siento que estábamos muy tensionados, siento que estábamos en un periodo con mucha tensión, estábamos muy nerviosos, y como que el coronavirus vino a calmarnos y a ponernos como un freno, una pausa en nuestras vidas, Emanuel. Puede ser que sí hizo una pausa en el estilo de vida de las personas, más no en el ámbito psicológico. En el ámbito psicológico creo que tuvo más repercusión en las personas que la pandemia, que todo el estallido social, desde los más pequeños de la casa hasta los adultos mayores. Para ellos no es fácil estar en eso, como decir, 4 meses, 5 meses encerrados, sin poder salir. Lo tenían que hacer, pero es duro también porque estamos adaptados todos los días al salir, al caminar, al visitar, a ir a donde la mamá, a donde el papá, y ese es un estilo de vida, pues, y ya las personas tanto tiempo, porque esto no había pasado en años. Entonces nadie estaba preparado para esto, nadie. Entonces esto ha afectado psicológicamente a pequeños y grandes, a todos por igual. Entonces, como tal, va a pasar también un poco va a pasar algo de tiempo para que todo vuelva a su normalidad. Entonces, porque muchas personas igual no los afectó el coronavirus, pero se vieron afectados psicológicamente por el estrés, por la misma situación que les mostraba la televisión. El uso de porque las redes sociales también. Creo que la televisión y las redes sociales vendieron algo que no lo tenían que haber hecho. Yo me siento privilegiado de que toda esta situación, tanto de estrés, nosotros tuvimos la posibilidad de seguir trabajando, y el estrés y la ansiedad, a los que nos gusta estar en contacto con la gente día a día, eso es como que nos ayudó a controlar nuestra propia ansiedad. ¿Te pasó lo mismo, Emanuel? ¿Te pasó lo mismo, Mirko? Sí, verdad, buen punto ese, Claudio. Nosotros estamos en una vereda privilegiada. Yo creo que acá nosotros no tenemos tanto miedo. Yo creo no estamos tan afectados psicológicamente hacia lo negativo, sino que estamos viviendo esta pandemia desde una altura de mira, desde una situación de conocimiento de la situación, donde nosotros podemos ayudar a las personas, orientarlas. Así que sí, súper agradecido de tener esta oportunidad de poder trabajar. A pesar, sí, pues yo tuve COVID, esa es mi confesión. Soy un COVID positivo recuperado.
No, volver? no, no, se me disminuyó el miedo ya teniendo COVID, sentí que ya lo había superado. Un sobreviviente, de esa forma lo veía. Yo creo que estaba más preocupado antes de enfermarme que después. Aunque nunca estuve tanto, en general no soy muy miedoso. Pero sí, tuve COVID positivo, 2 días de síntomas. Gracias a Dios fue súper leve y no contagié a nadie en mi casa. Pude cuidarme bien y volver a trabajar. Claro, me imagino que eso me habrá ayudado ¿Y a tu que no fuera tan círculo, grave. o sea, qué pensaba de que tú volvieras a trabajar y toda la cosa? No, en general, mi círculo más cercano es mi mamá y mi abuelita. Y no, yo creo que ellas son miedosas de ellas mismas, pero obviamente quieren que yo me desarrolle como profesional, entonces tampoco me iban a privar de seguir trabajando. ¿Tú tuviste miedo, Karen? ¿En algún momento has tenido miedo? No, ¿Has sentido miedo? o sea, al principio tuve un cierto como recelo, no miedo, de la situación, de lo que estaba pasando, porque mi madrina es de riesgo y pucha, yo venía al centro médico, sí, es diabética. Yo venía al centro médico, llegaba a mi casa, tenía un proceso y aparte que yo le ayudaba con sus puestos de completo y toda la cosa. Yo trataba de mi distancia, el alcohol, todos los cuidados posibles y se terminó contagiando en otro lado, no conmigo. Salió a donde una amiga, fue a tomar once y ellos andaban como medio enfermos y tenían COVID. Sí, se contagió igual. Menos mal que no le dio fuerte. Sí, seguía viniendo porque yo sabía que yo no tenía nada. Porque ella después se enteró de que al final ellos sí eran positivos y uno de ellos estuvo entubado y toda la cosa, de los amigos que fue a visitar. Menos mal que ya no y mi tío tampoco. Yo le ayudaba a sus compras, teníamos nuestra distancia y todo y nunca nos contagiamos nada, así que del miedo ya lo perdí. O sea, el recelo que le tenía a la enfermedad y toda la cosa. Perdido totalmente. La muerte, Manuel, que se metió en nuestras vidas, bueno, tú estás más acostumbrado como médico, pero la muerte empezó a funcionar como protagonista en nuestras vidas y en la sociedad, digamos. Sí, eso marcó mucho la pauta de lo que fue el COVID. Las personas ya cuando llegaban a la consulta, que tenían algún otro síntoma, automáticamente lo asociaban con muerte. Pero como les explico, no, eso fue producto de lo que vendió la televisión, de lo que vendieron, de lo que decían. O sea, Tú también tuviste un proceso, porque al comienzo tuviste un proceso cuando entraste a trabajar acá y fuiste evolucionando, enfrentando el COVID de distinta manera. ¿Tú nos podrías contar eso? es que la manera de presentación del COVID al inicio no fue igual a lo de los últimos meses. Al principio venían pacientes que sin ningún síntoma, asintomáticos completamente. Algunos referían un poco de tos, fiebre, hasta allí, que no los limitaba para nada. Completamente desconocido. Entonces, como lo que teníamos aunado en nuestro ambiente y todo lo que había, los que nos rodeaba, lo social, todo, era COVID, uno lo primero que empezaba era descartar COVID. Y efectivamente, las personas salían positivos para COVID-19 y no tenían síntomas, que en ese momento yo decía, eso fue como para abril, mayo. Yo decía, pero el virus no es tan agresivo como lo pintan como tal en la televisión, como lo describen. Entonces, podía ser que la prevalencia era en las personas adultas, los ancianos mayores de 65, decían que las edades pediátricas tenían menores complicaciones, hasta allí. Ya después fue como evolucionando, empezaron más casos con pacientes con sintomatología y ahí sí fue como el pic que hubo más alto y todos eran con síntomas. Entonces, eso... Sintomatología diversa. Sí, ninguno tenía las mismas características. Podía decir uno que habían 5, podían presentar el mismo patrón, pero ya después llegaba otro y eliminaba ese patrón porque tenía otros síntomas o no había presentado uno que tenía los anteriores y así sucesivamente. Ninguno tenía una clínica exacta. Es como el HIV, ¿o no? ¿Parecido?
no es como el HIV porque él ya tiene síntomas Pero que te mueres de característicos. otra cosa. No te mueres de la enfermedad, sino que te mueres de otras cosas, ¿o no? Lo que pasa es que con lo que pasa con el coronavirus como tal son la parte que, como decir, si los pacientes presentan alguna conmovilidad. Entonces, como atacaba más que todo lo que era el área respiratoria, entonces los pacientes que tenían alguna patología o alguna enfermedad respiratoria se iban a ver más afectados. Pero, como decir, no puedo contar cuántos pacientes con COVID vi, pero también lo asocié que las personas era algo psicológico, porque tuvo un paciente de 96 años, una persona de 96 años con una actitud increíble que si llego a mis 96 años quisiera ser como esa persona. Ella completamente desconocía la situación del COVID porque la alejaron de todo eso, pero la persona que la cuidaba la contagió de COVID porque ella sí salía y todas esas cosas, a hacer las compras, y la contagió. Y la señora, 96 años, hace 3 años anteriormente le había dado un CA de estómago, le hicieron una recesión del 40 a 50% de su estómago. Cuando yo la vi, llegó con una neumonía bilateral, se diagnosticó por rayos X, sintomatologías para COVID, se le indicó hacer el PCR, completamente positivo, ¿verdad? Entonces, la complicación estaba en la comorbilidad que tenía ese paciente, de que tenía una recesión de estómago del 50 al 40%. Entonces no me iba a tolerar como tal un medicamento, no me iba a responder tal vez a la terapéutica porque ella se veía limitada. Su cuerpo estaba limitado por esa patología que tenía anteriormente, y tal vez la posibilidad o el nivel de sobrevivir era menor que el de una persona, sin esa condición. Pero la persona llegó y ella no sabía que era el COVID. Y yo jamás y nunca le expliqué, le dije como tal a ella que tenía COVID-19. Todo lo hablé con sus hijos, le dije cuál iba a ser la pauta, cómo íbamos a trabajar, qué era lo que íbamos a tratar y cuál era la posibilidad, ¿verdad? Que ellos ya estuvieran claros cuál era la posibilidad, de muerte del paciente, pues por lo agresivo que pasa en estos casos. Es la importancia de la actitud en la vida respecto a la enfermedad, Emanuel. Sí, creo que juega un papel. Tocar la parte psicológica. Sí, creo que juega un papel fundamental y muy importante, porque muchas personas, desde edad jóvenes hasta edades avanzadas, era cómo actuaran o cómo lo percibieran. Entonces habían personas jóvenes igual que físicamente, anatómicamente estaban bien, pero como tal su mente, lo que percibían, los hacía ver y sentir síntomas desde otra perspectiva, y se sentían mal. Entonces venían y me decían: doctor, me siento, y se realizaban exámenes, estudios, los cuales no tenían y presentaban ninguna alteración. Era algo más subjetivo del paciente que algo patológico como tal. Entonces llegaban y presentían, lo decían, y se querían hacer miles de estudios, porque ¿qué pasa? La televisión le vendió las noticias, las redes sociales, todo. Entonces el paciente te llegaba y decía algunas veces: doctor, estoy tomando aspirina. Una persona joven de 25 años, entonces le estoy tomando 2-3 aspirinas al día, estoy haciendo esto, estoy tomando antibióticos. Entonces no era lo correcto. Entonces nunca educamos, que tal vez eso también era lo que tenía que hacer más los medios de comunicación, educar al paciente. Entonces no lo educamos, sino que lo mal educamos, y las personas tomaron tratamientos que no tenían que hacer, que no debían hacer. Entonces algunos tratamientos lo hacían antes, y cuando en realidad tenían como tal la complicación, o ya no los podíamos tratar desde lo más básico, sino que teníamos que ir a un escalón más, porque ya el paciente lo había hecho y no iba a tener ningún resultado. Entonces creo que las personas como tal desesperaron, colapsaron, y algo que quien lo hizo hacerlo fueron los medios de comunicación, las mismas personas como tal, informando y diagnosticando tratamientos los cuales no eran correctos y no se basaban, porque eso completamente, el coronavirus, como dice su palabra, era un virus, y para los virus como tal no existe un tratamiento, solamente colocar tratamiento de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente, un tratamiento asintomático como tal. Yo les decía a mis pacientes: mire, yo no le voy a curar el coronavirus, porque no lo voy a curar, porque si hubiese sido así, existiera un tratamiento como tal, no hubiese pasado todo esto. Si era por tomar aspirina, todos hubiésemos tomado aspirina y ninguno hubiésemos tenido coronavirus. Entonces eso jugó un papel fundamental.
Yo creo que los medios de comunicación no trataron la información de una manera correcta. Para empezar, la manera en la que comenzó esto con la cantidad de contagiados. Al poner, ¿cómo se llama esto? Al poner ya casos de COVID, 50.000 en Chile, supongamos, no sé cuánta es la cantidad exacta en este momento, pero los ponen total, no ponen los que ya no están, pues la gente más existe un pánico de decir, pucha, no baja. Y la gente obviamente no ve que hay otros que no están activos, que ya se les pasó el COVID y toda la cosa, y no lo restan. Que eso debería existir una parte que casos realmente activos y los otros que no pescarlos. Porque ya sabemos que existe una totalidad, que es lo principal en esto. Informar a la gente, no desinformarla. Igual que estas cadenas que se enviaban, que no sé, pues de dónde llegaban, supongamos llegaban de Estados Unidos, que cierta persona murió de COVID por esta cosa, comparte esto para que no te pase a ti, o no sé, o cosas inventadas del mismo Trump que dijo que se inyecten, ¿qué fue? Un medicamento que se inyecten, o era Lisoform que se tenían que inyectar, pero una cosa así, y la gente empezó a hacer eso porque le creía a él, y él no era ni un doctor, ni capacitado, nada. Eso es lo que es como que desinforma a la gente, y al fin y al cabo terminan destruyéndose todo. Es que como tal, los medios de comunicación lo que hicieron fue su trabajo, vender. Eso fue lo que ellos quisieron hacer, vender, generar alerta. Y cuando tú como tal generas una alerta, es lo que ve la gente, y eso es lo que busca el medio de comunicación. A ellos no les importa si es real o no, porque te puedes decir, nunca vamos a tener un total real de los casos de COVID-19, tampoco vamos a tener un total real de los fallecidos, porque ¿qué pasa? Hubo un punto muy importante, y que lo vi en la consulta. Habían pacientes que no te referían los síntomas, no te lo decían, por miedo a que los botaran de su trabajo. Y el mismo paciente te decía, venía a hacerse la prueba, se hacía la prueba y decía que no me salga positivo porque en mi empresa están botando a las personas. Yo tomé como política, al principio cuando empezó la pandemia, de no mirar no veía los noticiarios, no leía prensa, nada, me dediqué a mirar películas, hablar, conversar en vivo y en directo con mi gente, pero porque yo sabía que al comienzo se vino un oleaje de información que la gente la dejó más loca. Tú estás tratando ahora, Mirko, a pacientes que están post-COVID y que efectivamente quedan con secuelas y dolores a nivel torácico importante, y lo estás recuperando empleando la preparación física, que es tu pasión, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, concuerdo en todo lo que han hablado, y claramente también este virus, este coronavirus, ha dejado secuelas en el organismo de las personas, y también secuelas psicológicas. Entonces, por ejemplo, hay personas que están refiriendo dolor torácico, o sea, dolor en el pecho, dolor en las costillas, dolor en la espalda, a nivel de la columna o de las costillas, personas que sienten mucho ahogo, que se cansan muy rápido al caminar una cuadra o al subir escaleras, sienten ahogo, sienten que se le acelera el corazón, empiezan a sentir dolores cervicales, dolores de cabeza, a nivel de la nuca, mareos. Del músculo del diafragma que se empleó mucho cuando estabas en una etapa álgida. Mira, la verdad es que todavía se está estudiando, o sea, solamente podemos hacer hipótesis. Por ejemplo, Manuel, yo podemos hacer hipótesis según nuestros propios conocimientos y según la experiencia que estamos teniendo con cada paciente, ir descubriendo por qué está pasando esto. Porque al final es desconocido, al final a nosotros nos preocupa ver tanta gente que está así, y que nosotros tenemos que darle solución, pero tenemos que empezar a buscar entre nosotros cuál es la manera de cómo ayudarlo y por qué le está pasando, porque actualmente no hay una pauta de tratamiento o de rehabilitación efectiva para solucionar esto. Todavía estamos en medio de la pandemia. Entonces, claro, a nivel respiratorio, más que usar mucho el diafragma, es todo al revés.
no se usó tanto el diafragma, sino que se empezó a utilizar la musculatura accesoria de la respiración. Por lo menos es una de mis teorías. Y en verdad es lo que pasa en enfermedades respiratorias, pero seguramente en esta también. Que el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, en conjunto a los abdominales, ya deja de ser el principal, porque los músculos accesorios, debido al esfuerzo que necesita la persona para poder respirar bien, se empiezan a utilizar los músculos intercostales o los músculos del cuello. Entonces puede ser que eso también esté generando el dolor actual debido a esa compensación que se generó, que obviamente no es el funcionamiento normal. Entonces también el dolor puede ser una expresión del mal funcionamiento o de una fatiga de esos músculos o una sobreexigencia de esos músculos, o que el diafragma finalmente dejó de ser el principal y tiene que volver a ser el principal. Entonces hay que estimular esa función. Pero claro, también delante había dicho Claudio de que esto tiene consecuencias en otros sistemas. Y claramente puede el sistema respiratorio tener consecuencias a nivel cardíaco o a nivel metabólico, porque el organismo trabaja con una variedad de sistemas que trabajan por separado y a la vez al mismo tiempo. Entonces, claramente el sistema nervioso central también se va a ver afectado, y si sumamos lo psicológico, también, o sea, ojalá que cada persona pueda generar interpretaciones más bien positivas de todo esto que está pasando, y que esos momentos psicológicos se transformen en algo positivo y no negativo, que hayan reflexiones en cuanto al estilo de vida, que quizás siempre es muy acelerado, muy apurado, ahora que es un poco más pausado. Quizás hay personas que están valorando cosas que habían dejado de valorar, como la vida en casa, la vida en familia, o preocuparse de la salud, que por ejemplo nosotros necesitamos que las personas piensen en su salud, que se preocupen de salud, ya sea por prevención, rehabilitación, y tener en cuenta la salud y no otras cosas. Yo por lo menos eso rescato positivo de esta pandemia. Yo, por lo menos de lo que he visto, que los pacientes COVID son los mejores pacientes, porque son los que hacen más preguntas, los que están más preocupados de su cuerpo, los que más quieren aprender en ese sentido. Bueno, y obviamente en mi caso, que yo estoy viendo a esos recuperados de COVID varias veces, varias sesiones a la semana, o por lo menos unas 3 semanas en total, yo tengo que ir aportando en eso, de que dejen de estar tan preocupados y empiecen a entender más bien cómo funciona su cuerpo y cuidarse a futuro. Y obviamente también donde, si uno trabaja en salud a través de un modelo biopsicosocial, claramente el coronavirus es gráfico de eso. Está el tema biológico, está lo psicológico y está lo social. O sea, el no salir de la casa, el estar en cuarentena o estar en crisis económica, claramente va a afectar a lo psicológico y luego a lo físico, y voy a estar más enfermo y voy a poder llegar a una consulta a un médico y decirle que me siento mal, y va a ser por eso. Así que eso, nosotros felices de poder ayudar a todas estas personas, y con el doctor Emanuel estamos tratando también de captar gente que está teniendo estos síntomas y no sabe qué hacer, porque todavía no hay una rehabilitación como tal establecida. Y también estoy bien contento de que he visto ya movimientos de agrupaciones de, por ejemplo, la Sociedad Respiratoria de Chile o el Colegio de Médicos, el Colegio de Kinesiólogos, que ya están empezando, parece, a establecer un modelo de rehabilitación específico para este problema. Y con respecto a las personas que no han tenido COVID y están, o sea, yo siento que las personas que están en cuarentena, sin COVID, sin nada, el ritmo de su vida cambió. Porque cambiaron de salir todos los días a trabajar, al colegio, a la universidad, lo que sea, a estar en su casa y estar quietos, computador, las posturas y todas las cosas. Yo el otro día, paso todos los días en mi casa, la mayoría parte de las veces, y corrí detrás de una micro. Me cansé demasiado y sentía que se me iba a salir el corazón por poco, y eso no me pasaba antes, porque mi ritmo de vida era salir todos los días, subía la escalera a la universidad en vez de tomar el ascensor y toda la cosa. Y yo siento que el ritmo de vida de la mayoría de las personas, cuando volvamos, entre comillas, a la normalidad, va a ser distinto. Y eso. Bueno, no sé si va a ser distinto o no, pero esperemos que esto nos sirva como una gran lección a todos. Por lo menos a mis 30 años no pensé nunca llegar a ver algo así o que pasara algo así. No estábamos preparados, y esto nos sirve para ver que somos vulnerables, que cualquier cosa nos puede afectar, pues.
y nos va a afectar de la peor forma. Entonces esto le dio un giro a la vida de muchos. Un giro a la vida de muchos, y creo que es momento de como que también para reflexionar qué estaba haciendo con mi vida, qué quiero hacer ahora después de que pase todo esto, y creo que sería excelente un mejor resurgimiento para todos. Entonces esto es algo también que tenemos que ver, valorar, y ahora empezar a luchar pues todos por algo mejor, qué es lo que quiero hacer, y recuperar todo esto todo eso que hemos perdido. Igual hay que tener ojo que ya, si bien hay personas que comenzaron a tener lazos familiares que antes no existían de manera positiva, hay personas que viven día a día con su abusador, con su acosador, con su acosadora, con quien sea, y eso antes se evitaba, porque si bien todos salíamos a trabajar, a estudiar, yo no me topaba todos los días con mi mamá. Pues hay buena relación, pero es mi privilegio, por decir así, tener buena relación con mi mamá y con mi familia en general. Pero hay personas que no, que nunca se han relacionado con su familia, y al llegar a la casa, a verse todos los días, pucha, pelea por el control remoto, pelea por esto, y hay gente que llega a golpe y toda esa cosa. Ver a personas que antes salían todos los fines de semana, alcohol en el cuerpo y toda la cosa, que reaccionaban de una manera mala, pero no se veía en la casa porque si bien salían a carretera afuera. Y ahora hacerlo dentro de la casa es otro punto, porque si la persona se ponía violenta afuera, ahora en su casa, en su círculo familiar, el miedo que deben tener el grupo familiar y toda la cosa, no sé, hay que verlo por los dos lados, de esta manera. Sí, mira, esos dos puntos. Primero, el de la actividad física, claramente se ha disminuido el nivel de actividad física de la mayoría de las personas, sobre todo los que están en cuarentena absoluta. Disminuye el nivel de actividad física. Karen yo creo que también lo disminuyó, y por eso es que la capacidad cardiorrespiratoria baja un poco. Por eso es que aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón, se siente más ahogo. Eso es lo que le pasa a los COVID de una manera muy marcada, porque ellos tuvieron problemas reales respiratorios, pero si la actividad física baja pasa lo mismo. Y ahí eso demuestra la importancia de la actividad física, que no es solo hacer ejercicio o hacer un deporte, sino que actividad física es el movimiento corporal. Es el desplazarse, es el mover los brazos, es el hacer actividades con el uso de mi cuerpo. Entonces por eso ahí de nuevo yo digo que esto del COVID se ha dado cuenta de la importancia que tiene el cuerpo humano, y que el cuerpo se puede analizar de distintas aristas: de salud, de enfermedad, de prevención, de estética, de trabajo, es una herramienta que tenemos nosotros como personas. Entonces es importante cuidarla y saber cómo funciona y cómo potenciarla. Hacer actividad física es potenciar el cuerpo que tengo porque lo estoy usando. Y lo otro, eso también, yo lo había pensado, por ejemplo, antes cuando se cuestionaba mucho a las personas que salían a la calle, ¿por qué no respetan cuarentena? Y ahí yo pensaba, yo creo muy seguro cerca de mi casa de que hay casas en donde vive mucha gente, donde hay mucho allegado, muchos padres que viven con sus 2-3 hijos que nunca pudieron irse de la casa, y que también viven los nietos y vive la pareja de esos hijos. O sea, mucha gente viviendo en una casa pequeña. Entonces obviamente hay algunas personas que van a decir, yo ¿cómo voy a estar aquí adentro de la casa si no tengo dónde sentarme? Salgo a la calle y salgo a caminar, y yo veo muchos caballeros que son así y siempre han sido así. Como le gusta, obviamente es mejor la calle, hay más espacio que adentro de sus casas, y obviamente pueden haber malas relaciones, abuso, violencia, pero si es que no es algo tan negativo, es simplemente tener un espacio propio. O sea, hay gente que no tiene pieza solo, muchas personas, y si hablamos de la AFP en la situación económica, no sé cuánto será, pero debe ser un porcentaje muy grande que no tiene pieza solo. Entonces todos necesitamos privacidad. Entonces de repente la privacidad se puede encontrar en la calle, porque en la calle uno puede caminar o estar sentado y no compartir con el resto. Eso. Bueno, en sí, de igual manera yo siento lo mismo, que mucha gente no respeta la cuarentena por el mismo asunto. Y en general mi pregunta es, ¿ustedes creen que al terminar la cuarentena, la gente que estuvo en cuarentena obligatoria y que le pasó, que obviamente le va a pasar lo mismo que a mí,
a la gente que obviamente no está haciendo ejercicio, ¿va a requerir de servicios, de rehabilitación o de alguna cosa así? Eso va a depender mucho del estilo o la forma en que salga a comerse el mundo. Porque si van progresivamente, van a volver progresivamente a sus actividades, puede ser que progresivamente retomen nuevamente su función como tal y su actividad física anterior. Creo que ahorita todo el mundo está nada más esperando que se levante la cuarentena para salir. Muchísima gente lo está esperando, pero es un error también, porque todavía tenemos casos. Si es verdad que ha bajado el índice de casos, que es verdad que ha bajado el índice de pacientes contagiados, es real completamente. Se ven ya menos casos de pacientes, muy pocos pacientes ya con parasintomatologías, pero todavía lo hay. Entonces, ese es lo que también tenemos que evitar, y eso va a quedar más que todo en conciencia de cada uno de nosotros. El seguirnos cuidando, el no exponernos y tampoco aglomerar. Todos, se sabe que todos necesitamos salir porque ya también como que nuestro cuerpo, nuestra mente nos pide pues que salir, ver, recorrer, hacer actividades que antes hacíamos, pero también hay que seguir, o sea, no bajar la guardia. Tenemos que seguir con la guardia en alto, porque nos podemos contagiar. No se ha eliminado, no se ha acabado el coronavirus como tal. Aún tenemos casos positivos, menores cantidades, pero aún lo tenemos. Entonces, esto no quiere decir que al levantar la cuarentena ya no nos vamos a contagiar. Completamente falso. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar y tomar ejemplos de Alemania, de Italia, España, que levantaron la cuarentena y las personas, ok, se sabe que han estado mucho tiempo en confinamiento, no han salido, entonces quieren salir, ir al mall, a donde la amiga, entonces se van a seguir contagiando. Entonces esto nos puede incrementar y aumentar nuevamente el número de casos. Entonces mi recomendación es, perfecto, al levantar la cuarentena, que podamos salir, pero siempre guardando la distancia, guardando las medidas, seguir con las medidas, el lavado de manos fundamental, nuestro tapaboca, eso es fundamental. Entonces, ok, el salir, pero mantener las medidas, porque de nada vamos a hacer entonces habernos mantenido en cuarentena muchas personas 4, 5 meses, porque hay personas que están desde el primer momento que empezaron a diagnosticar casos en su casa encerrados. Entonces de nada le va a servir haber estado 5 meses y salir y exponerse ahora a la calle cuando todavía hay casos donde se pueda contagiar. Entonces ahí donde tú dices, bueno, de nada valió el cuidarse, pues, porque igual, como decir, por la ansiedad, la angustia, igual no van a percibir eso. Entonces igual va a atentar contra su salud, igual le puede acarrear un problema grave. Entonces, mantener la guardia arriba todavía, a pesar de que se elimine esto de la cuarentena y todo eso, pero mantener las medidas todavía. Hay una variable que uno como papá la tiene que decir, y es una variable que no la hemos considerado de manera muy patente, que es cuando comiencen los niños a salir a la calle. Porque fíjate que esto ha sido de adultos. Hemos visto acá en la consulta obviamente pacientes pediátricos, pero no en la cantidad que era en inviernos anteriores. Cuando comienzan a salir los niños, porque niños durante 3-4 meses guardados en sus casas, las defensas bajan, le mantienen al niño en una verdadera burbuja, y salen a la calle por primera vez y bueno, pueden agarrarse a cualquier cosa. Es como cuando se les recomienda a los niños, cuando son pequeñitos, 2 o 3 años, que jueguen con tierra en el patio y que coman tierra, porque van a tener anticuerpos. Entonces, esa variable de los niños hay que considerarla. La vuelta a clase, el convivir con todos estos nuevos elementos, niños, más viejos y los adultos, que ya lo estamos viendo en la calle. Y más aún los niños, yo siento que es más fácil que ellos esparzan el virus. Yo una vez me enfermé porque saludé a una niña chica y ella andaba con un virus en el estómago.
Y, o sea, yo asimilo que fue eso. Ella tenía gastroenteritis o alguna enfermedad así. Y al otro día yo tenía prueba y amanecí mal. Sin haber comido nada raro, fui al doctor, fui todo. Y me dijo que yo tenía gastroenteritis. Lo mismo que la niña. Yo lo asimilo a eso. Que los niños son como más fáciles de uno tiende más a la confianza de al niño saludar de besito en la cara, besito en la boca, según la familia. Porque igual entre nosotros, saludo de mano, saludo de beso en la cara, está más naturalizado, esto es la pandemia, de darnos el codo, pero al niño va a ser más difícil de quitarle el apego que tienen, de decirle, oye, no puedes saludarte de abracito con tu amiguito porque te puede pegar virus. El virus que todavía no encontramos la solución de... O sea, no solución, sino que la vacuna que ya no esparza más este virus y toda la cosa. Sí, verdad, lo de los niños. Ahí va a ser más difícil controlarlo, pero parece que no va a haber colegio en todo el año y eso es bueno. Pero me acuerdo que el ministro de Educación en su tiempo quería volver a clase, en abril. Ahora quizás se olvida eso, pero yo no me he olvidado de que, bueno, yo creo que demostró un mal manejo en un comienzo. Hubo un mal manejo y por eso también llegamos a tener tantos casos. Chile pudo haber tenido menos casos. En cuanto a lo de la actividad física, no sé si alguien que está en cuarentena tenga la necesidad de tener rehabilitación, porque pero sí es que en verdad todas las personas tenemos esa necesidad en verdad. Si yo analizo a cada persona, a todas las personas yo les podría decir, no, tú todavía puedes tener más actividad física, todos, yo también, todos. Entonces en verdad todas las personas necesitan eso, pero cada persona decide sus propias acciones o sus propios cuidados, por lo tanto cada persona va a tener que ver si lo va a necesitar o no, si va a empezar a hacer más ejercicios, si va a valorar que la actividad física es positiva. Entonces, pero obviamente una de mis tareas es promover eso, es promover lo que estoy diciendo ahora, de que la actividad física es positiva, de que el ejercicio físico es saludable, de que previene enfermedades crónicas, de que previene enfermedades metabólicas, de que desarrollar masa muscular es mucho mejor y es muy sano, y también ayuda a no aumentar la grasa corporal, que obviamente es totalmente patológica, va a generar mayor posibilidad de tener enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares. Entonces, si una persona quiere tener 70 años y quiere estar sano, es mejor que haga actividad física y ejercicio físico desde antes. Así que para todas las personas en verdad lo necesitan. Incluso los que ya tienen 70 años también lo necesitan, porque existe algo que se llama sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular. Entonces siempre hay que preservarlo eso. Es una parte del cuerpo muy importante, un órgano muy importante, hay que preservarlo, así como el hígado, el estómago, los pulmones. Eso. Ante los miedos hay que ir enfrentándolos con prudencia. Uno, mientras va teniendo prudencia, los terrores que a uno le vienen, los miedos, a medida que va pasando los días y el tiempo, uno va recabando información y el miedo se va extinguiendo gracias a la prudencia. Yo pienso que por ahí va. Si somos prudentes en vivir la vida de manera más lenta, como lo hemos venido haciendo hace 6 meses atrás, de parar, poner un poco el pie en el freno y dejar que las cosas ocurran, y no protestar por las cosas. Si los niños no tienen colegio todo el año, bueno, no tendrán todo el año, pero los vamos a tener sanos y va a ser paulatino. Dejar que las cosas ocurran. Eso sí, dejar que todo pase. Igual si la cura no está este año, yo creo que el próximo año también se debe adaptar eso de las clases presenciales, porque puede suceder como pasó al comienzo, de que el presidente se estaba mirando de Italia, que nosotros nunca vamos a estar como Italia, y estamos igual, tanto en sus casas y toda la cosa. Y ahora puede pasar lo mismo que está pasando en España, porque en España todos salieron con su fase 1, fase 2, igual que acá. Va a ser progresivo, fue progresivo,
pero de alguna manera uno ve videos de España y la gente anda sin mascarillas, todos se dan abrazos, besos, no hay distancia social que debería seguir porque ya no tenemos la cura, no estamos seguros de que el de al lado ya no tenga el virus, sea asintomático y toda la cosa, por más que se mantenga, ¿cómo decirlo? Y que hayan disminuido los casos, no me da seguridad de para mí salir a la calle y saludar normalmente a las personas o convivir como lo hacíamos antes. Claro, es que eso también no está probado todavía. No sabemos cuál va a ser el comportamiento después de esto, pues qué va a pasar, si nos vamos a recontagiar. Algunos dicen que se han recontagiado por COVID y otros dicen que al hacerse la prueba les ha salido negativa, se hacen la IgM, IgG y no han sensibilizado. Entonces aún no sabemos cuál es el comportamiento, aún no sabemos qué va a pasar, si van a encontrar la cura, qué va a determinar la cura. O sea, si me va a generar inmunidad al 100% o solamente me va a dar una inmunidad de que la sintomatología sea menor. O sea, todavía eso no se ha determinado como tal, pues, y tampoco sabemos con todo esto de los pacientes post-COVID, con la sintomatología que están presentando, con lo que aún están padeciendo, ¿qué pasa, pues? ¿Qué pasa después del COVID? Esa es también una gran interrogante. ¿Cuál va a ser la complicación? ¿Van a quedar los pacientes post-COVID con comorbilidades? Eso hasta hoy en día no lo tenemos. Como decir, nuestros científicos, todos están basados en encontrar primero la cura, la cual aún no tenemos. Hay ciertas universidades, laboratorios que ya dicen tener una vacuna efectiva, que van a empezar a hacer pruebas, pero todavía como tal no, solamente queda allí, en palabras, no hay hechos todavía que lo determinen. Entonces eso también nos tiene que dar un poco de recelos a todos nosotros para seguirnos cuidando y seguir viendo pues cómo evoluciona, porque como tal aún no se sabe qué hay después. Y estos pacientes, ahí tengo pacientes en la consulta de que antes de empezar el COVID no sabían que tenían enfermedades y durante el COVID desarrollaron estas enfermedades. Tal vez posiblemente su genética o su patrón de estilo de vida se estaba inclinando a desarrollar o debutar con una de estas enfermedades y el COVID lo aceleró. Pero es que hay pacientes de 2 meses y ya van a 3 meses y todavía tienen secuelas del COVID. Entonces, a veces yo no sabía qué creer, si era falso, o era verdad, o era subjetivo, más que todo psicológico. Pero la ciencia es que no es uno, son 10, son 20 y siguen viniendo porque tienen síntomas, tienen miedo porque todavía les da los síntomas. Entonces no hay algo que me determine a mí hasta hoy día qué pasa después del COVID. Entonces eso es un interrogante, algo que va a quedar abierto también por mucho tiempo y que tal vez esté pasando en todo el mundo y que nosotros tenemos que prepararnos para eso, pues. Claro, entonces está claro que hay incertidumbre, ¿cierto? El COVID sí o sí nos da una incertidumbre y ahí eso yo lo mezclo con lo que decía Claudio de que es mejor dejar que las cosas ocurran o vivir más lento, porque al final, y eso yo lo he hablado con Claudio algunas veces, como que de repente a veces nos hemos quedado conversando y se habla de temas de sociedad y según yo me acuerdo que lo he dicho y con otros amigos también, de que en general se estaba viviendo muy rápido, de que hay se nota en los celulares, los notebooks, en la tecnología, en los videojuegos, o sea, todo cambia muy rápido. No puede ser que todos los años haya un celular nuevo y todos cambiando celulares, todos cambiando tele. O sea, es como que cada año va cambiando el estatus de vida y eso no está bien, porque es imposible que a los 50 vaya a tener yo otro celular más bacán. No veo difícil. En algún momento iba a haber un stop y quizás el stop fue esto del coronavirus. No sé, creo yo. O los viajes, no sé, no puede ser que alguien a los 27 años ya haya viajado tanto, porque después a los 40, ¿a dónde va a viajar? A los 40 ya no va a tener nada que hacer, a los 50 tampoco, y quizás va a estar enfermo, porque nunca había pensado en salud, sino que estaba pensando en viajes, celulares o la misma plata. O sea, ¿cómo no puede haber tanta diferencia en que alguien a los 23 años ya gane 1 millón de pesos
y el papá o la mamá a los 23 años no ganaba nada, quizás no tenía ni dónde vivir, vivía con la mamá todavía antes, y eso fue hace 30 años solamente. Entonces en 30 años hubo mucho cambio, yo creo, y quizás está bien que ahora la sociedad viva un poco más lento, o tanto viaje, no puede ser que hayan tantas líneas de vuelo viajando todo el mundo para todos lados, porque si hace 20 años nadie hacía eso. Entonces como un mundo más bien falso, o en el mismo fútbol, a mí que me gusta tanto, ¿cómo se puede pagar por Neymar o Mbappé 200 millones de euros? O sea, como que está mal enfocada la cosa, según yo. Y ahí donde también podemos ir al lado medioambiental, de que el medio ambiente, ¿por qué ha tenido tanto daño, tanto estrago? Calentamiento global o todo eso. Puede ser por el mismo comportamiento humano. O sea, entonces al final esto quizás ojalá cambie un comportamiento generalizado de las personas. Si agregamos el tema de las violaciones también, o sea, pareciera que el ser humano está viviendo de una forma quizás que no es la correcta. Como que ahora hay mucho, hay como cantidades de cosas, según yo, que no son tan positivas. Y eso, entonces, y en temas de salud nosotros trabajamos así, trabajamos de una manera progresiva. Hay que ser progresivo en el tratamiento, ya sea fármaco, ya sea terapia manual o ejercicio. Hay que ser prudente con cómo vamos a hacer con las personas, con cómo les vamos a hablar, de que no los queremos asustar, de que queremos calmarlos. Tenemos que tener un ritmo al hablar incluso más pausado. O sea, por lo menos nosotros, yo creo que ahora estoy orgulloso de lo que estudié, porque al final me ha hecho quizás pensar de esa manera, como de una manera progresiva, de que hay que ir de a poco. Y eso, yo creo que en Unimedic también, creo que en general en Unimedic se trabaja así. Así que eso yo creo. Yo creo que en el ámbito de la tecnología ir progresivamente ya no va a dar, en el sentido de que ya no va a ser progresivamente. Pues si ya Huawei tiró a principio de año un celular, ahora a mitad de año de nuevo otro celular, y la tecnología va avanzando rápidamente. Eso es lo que, independiente de la pandemia, eso nunca va a parar, porque siguen investigando y toda la cosa. Y la pandemia más los detuvo a nosotros, pues, como las personas, las ganas de salir a, no sé, ir apurado, tengo que hacer un trámite, tengo que hacerlo ahora ya porque tengo otras cosas que hacer y toda la cosa, no vivimos el minuto a minuto. Y en cambio con la tecnología obviamente igual eso nunca va a parar, en mi opinión, porque independiente, como dije anteriormente, la pandemia nos detiene a nosotros, no, o sea, igual puede parar si es que disminuyen las ventas. Al final es venta, es plata que se mueve. Si la gente es la que compra, igual puede bajar. Hay cosas que pasan de moda también. Hay modas. O sea, el mercado, lo económico es social. Es que alguien paga la plata, alguien se saca la plata del bolsillo y paga. Entonces, si la gente cambia, igual cambia el mercado, creo yo. Sí, de cierta manera sí, pero yo el otro día leí un estudio que decía que las compras han aumentado en internet. En todo ese ámbito ha aumentado porque la gente no tiene nada que hacer, hay gente que le siguen pagando el sueldo, están haciendo trabajo online, y entre todo eso la gente sigue comprando computadores, que es lo que más se necesita en estos momentos, celulares, ropa, independiente de que la gente no luzca la ropa o esas cosas, se sigue comprando. Es como un pasatiempo que se puede hacer ahora, las compras online. Y eso siento yo. O sea, eso al final habla de la cultura chilena. ¿Cuál es la cultura chilena? ¿A qué se dedica el chileno? Y por lo menos siempre he encontrado que ha sido deficiente el tema. Si hablamos de nuevo de la actividad física, es muy deficiente en Chile, y es deficiente el sistema educativo. Tenemos claro, yo creo que es deficiente. Entonces, si es deficiente, la educación física es mucho más deficiente. Es demasiado deficiente en este país, y obviamente eso es todo lo contrario a comprar cosas. Entonces también es cultural el tema de en qué invierte las personas su plata. Eso. Pero no estoy en contra de la tecnología tampoco. Pero obviamente un abuso genera, por ejemplo, daño al medio ambiente, o se ha visto que el clima ahora es distinto y puede ser porque hay menos vuelos, por ejemplo. Sí, pues igual, o menos industrias que contaminan, no sé. Mismo iba a decir. Y como lo que se vio en Europa, pues acá en Las Condes, que la gente dejó de salir a las calles los autos y salió un puma.
Ya estamos dándole como el paso a la naturaleza a progresar, lo que había retrocedido en estos años de industrias que no paraban. Y ahora hubo un stop y siento que estamos como, por decirlo así, arreglando el clima y todo lo que se venía hablando de la ecología, de que en ciertos años más ya no íbamos, o sea, como que el planeta ya no daba más. Y eso se está avanzando, pues, en el sentido de que ya no está retrocediendo el planeta que se va a destruir, por decirlo así, sino que está avanzando porque la gente no sale, no bota basura en la calle, hay como, entre comillas, inconscientemente hay como un compromiso con el planeta, el no salir a la calle y no destruir el ecosistema y toda la cosa. Esto es Cupal Unimedic. Gracias por acompañarnos. Mirko Palta, todos los días, de lunes a viernes, por ahí día por medio, de 12 a 7 de la tarde. El doctor Emanuel Márquez todos los días, de 10 a 7 de la tarde. Margarita miércoles o jueves. Yo todos los días, de 10 a 7 de la tarde. Unimedic todo el día. Síganos en redes sociales. Escúchenos todos los sábados a las 21 horas.